Saludos amigos, hoy continuamos este tipo de curso breve a manera de podcast titulado Educación y Pensamiento Complejo. También tengo el gusto de tener a nuestra doctora Eurídice González en este pequeño diálogo. También durará 15 minutos, pero como ustedes saben siempre está abierto a las preguntas y todo a través de WhatsApp u otro medio. Hoy vamos a tratar educación y pensamiento complejo y para ello vamos a hacer énfasis especialmente en qué es el pensamiento complejo y destacando en qué paradigma pertenece, o sea, a qué paradigma pertenece y cómo se desarrolla todos sus principios, sus ideas, etc. Entonces, a mí me gustaría preguntarle, ¿por qué es necesario un cambio de paradigma? Y entonces, si estamos hablando de pensamiento complejo, ¿qué podemos decir de pensamiento complejo? Correcto. Es cierto, doctora, existen varios paradigmas y en este caso vamos a partir de dos paradigmas generales. El paradigma clásico, que es el paradigma de la modernidad y que se funda principalmente en las ideas de Descartes, que tiene un carácter disyuntivo, separa el sujeto del objeto, la filosofía de la ciencia, etc. Y el otro paradigma, que es el paradigma no clásico o postclásico, al cual pertenece el pensamiento complejo. Por tanto, el pensamiento complejo, como su nombre lo indica, es un paradigma que parte de la complejidad de la realidad, se acerca más a ella porque ve la realidad tal y como es y la realidad no es simple. Mientras que el paradigma de la modernidad es simplista, es decir, un paradigma de corte racionalista donde se separa el sujeto del objeto, es disyuntivo, esto o esto y no esto y esto, como sucede en la realidad. Y ahí pudiéramos mencionar deterministas, mecánicos, pudiéramos señalar varias características de la racionalidad moderna, que es el paradigma dominante, porque hay una pugna de paradigmas. Los dos paradigmas están en pugna, pero el que domina en la mayor parte de nuestras universidades, en el caso nuestro, es importante que la dirección de nuestra universidad ha tomado conciencia de la necesidad de ascender a nuevos peldaños y por tanto tenemos que acercarnos al pensamiento complejo para que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje sea más productivo. El pensamiento complejo, pudiéramos decir, es una concepción del mundo, es un método y que tiene varios principios, pero hay tres principios fundamentales, que es el principio hologramático, carácter holístico, es decir, el todo está en las partes están en el todo. La suma de las partes no es igual al todo lo contrario, cada parte es expresión de muchas características distintas, pero que al mismo tiempo se pueden unir. El principio de recursivo, de recursividad, la causa produce el efecto produce la causa, rompe con la linealidad esa, causa-efecto. Y el principio dialógico, las contradicciones, los contrarios no se destruyen, sino que coinciden, se complementan, es decir, existen en interacción, porque si se destruye un contrario, cesa el desarrollo. El pensamiento complejo tiene toda una historia y se funda en la complejidad, porque hay varias teorías de la complejidad. El pensamiento complejo tiene como padre espiritual a Edgar Morin, que como ustedes saben ya cumplió 101 años y todavía existe y está produciendo. El pensamiento complejo trata por todos medios de romper todas aquellas dicotomías del paradigma racionalista clásico. En ese sentido, parte de la premisa de que la realidad está sujeta a cambio, en constante movimiento, que existe en interacción, en sistema. Es decir, que una nueva visión para la ciencia, para la educación,
para el arte, que nos permite aproximarnos más a la realidad, ver la realidad lo más posible, acercarnos a ella lo más posible, y porque ante todo ha roto con la simplicidad. Es así, totalmente de acuerdo. Me interesa mucho, fíjese, la idea en torno al paradigma de la complejidad también como método y como metodología, ¿verdad? Sí. Porque con mucha frecuencia observamos solo el aspecto filosófico, ¿verdad? Los orígenes, o quizás ontológico mismo, ¿verdad? Sí. De la construcción de ese nuevo paradigma. Sin embargo, realmente todos necesitamos acudir al pensamiento complejo, todos necesitamos un cambio de paradigma. En todas, digamos, en todas las actividades humanas nos encontramos realmente frente a una pugna paradigmática. Y aquí me gustaría mucho, para enriquecer este aspecto, doctor, me gustaría mucho preguntarme, y bueno, compartir ya de hecho la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros estar viendo al ser humano hoy desde la educación? ¿Cómo lo podemos estar viendo en relación al sentido transformador de la cultura y de la actividad humana, pero también al sentido autotransformador del ser humano? Sí, es que para ello, o sea, para uno lograr ese objetivo tan importante que usted plantea, doctora, es necesario reformar el pensamiento, o sea, transformar el pensamiento, transformar las mentalidades para tener, pudiéramos decir, acceso a esa realidad y verla sujeta a cambio en constante movimiento. Yo creo que en este sentido Edgar Morin ha aportado muchos elementos, y es que en él existen ideas importantes como, ustedes saben que generalmente la epistemología de la racionalidad moderna siempre trata de buscar verdades absolutas, o siempre se dirige a la certeza. No se da cuenta o no comprende de que al lado de la certeza está la incertidumbre, y que hay que conocerla. Por tanto, incertidumbre y certeza están juntitas. Y después otras ideas fundamentales de índole filosófica que son importantes para poder dirigir el proceso o encauzar el proceso docente educativo, como es la relación entre lo objetivo y lo subjetivo, como es la relación entre objeto y sujeto, la relación entre lo absoluto y lo relativo. Son elementos esenciales filosóficos que sirven de base al desarrollo de la educación. Por otra parte, el pensamiento complejo es integrador per se, por antonomasia. O sea que todo lo que es el momento ecosófico, cultural, bioético, se integra. O sea, es un conocimiento que, dada su esencia dialéctica compleja, permite una integración, o sea, aproximarse más. Por tanto, más que soluciones, presenta problemas, porque la realidad es así. Es decir, que en este sentido el pensamiento complejo abre perspectivas para poder desarrollar aquellos problemas tan grandes que tiene nuestra educación, es decir, aquellos vacíos, aquellos momentos que tiene nuestra educación. Y en ese sentido, yo creo que hay 7 saberes, o sea, el impacto que tiene en la educación es extraordinario, y hay 7 saberes. 7 saberes fundamentales que, sí. En este sentido, doctora, si usted desea, pudiera... Sí. A mí me gustaría incluso, doctor, pensar que para llegar a los 7 saberes y a conversar sobre los 7 saberes, incluso me gustaría pensar mucho en la manera en que paradigmáticamente se ha pensado al ser humano culto. Sí. Cómo se ha dejado descansar las disciplinas fraccionadas y reducidas como una especie de construcción de cultura, y a eso se refiere históricamente, ¿verdad?,
lo que es el significado de ser un ser humano culto, cuando en realidad el enfoque desde el punto de vista de los cambios de paradigmas hacia la educación no implican necesariamente que el ser humano esté sentado en un aula aprendiendo. Y es por eso que muchas veces este tipo de actividades, como pueden ser también las masterclass, como pueden ser los diálogos académicos o diálogos en un espacio de conversación, enriquecen la cultura del ser humano, porque además se crea todo el tiempo la aspiración a leer, la aspiración a conocer. Es el ser humano el que integra la ciencia y la conciencia, ¿verdad? Desde esa perspectiva. Y yo creo que ahí juegan un papel fundamental los 7 saberes explicados y desarrollados por Edgar Morin, que llegan a la educación como una especie de aspiración, pero que también recogen saberes previos, que también vienen integrando lo que conocíamos acerca de la formación del ser humano, ¿verdad? Cuando Edgar Morin se refiere al primero, ¿no? Que es la incertidumbre, ¿verdad? Como nosotros veníamos pensando que existían verdades absolutas. Y la verdad ya sabemos que no es absoluta, que no construimos verdades unívocas. No sé qué opinión le merece esta. Sí, doctora, porque es que hay que ver que el pensamiento complejo abre nuevos cauces, pudiéramos decir, para la comprensión de la cultura. La concepción de la cultura ya no se reduce a la cultura artística literaria ni a las bellas artes. No, sencillamente es producción humana. Ahora, ¿cómo encauzar ese trabajo? Porque una persona culta tiene que ser una persona con ciencia y con conciencia. No quiere decir que sea un erudito, sino debe ser una persona que tenga conocimiento, que lea, por supuesto, mucho, pero que al mismo tiempo esté comprometido con su realidad social, esté comprometido con el destino del hombre. O sea, que la cultura la cualifica por antonomasia su humanidad. Y precisamente nuestro modelo educativo y en general las distintas actividades de la Universidad José Martí se dirigen a eso, a la integralidad. Por eso el concepto cultura es muy importante y al mismo tiempo se hacen muchas actividades en vínculo estrecho con los alumnos, con el contexto, para poder lograr esa persona culta, porque no identificamos la persona culta con la erudición. Si hay erudición, mucho mejor. Si no, partimos de la visión de que lo que cualifica a la cultura desde el pensamiento complejo es su sentido ecopédico, que esté comprometido con el medio ambiente, que cuide la naturaleza, que vea a los animalitos y los cuide, los proteja igual que las plantas. Es decir, que sea una persona que pueda ver más, que desarrolle una sensibilidad cósmica, una sensibilidad que le permita ver el mundo en su distinta forma, que sea al mismo tiempo, pudiéramos decir nosotros, una persona inclusiva, que eso es muy importante, tolerante. Todo eso es cultura, porque la cultura la cualifica por antonomasia el grado de humanidad. Sin embargo, la racionalidad clásica, que es la que estamos superando, hacía énfasis solo en el conocimiento. Nosotros no, nosotros partimos en el sentido cosmosófico, ecosófico, para poder lograr un hombre integral, un hombre comprometido con la realidad social, que no dé la espalda al destino humano. Así es. Yo totalmente de acuerdo con usted, por supuesto, y creo que vamos como finalizando esta parte de nuestra conversación, este diálogo, y con el entendido de que no es posible observar al mundo en su complejidad si se vive también en la ignorancia, si no se busca, si no se indaga, si no se investiga, si no se comparte con los otros seres humanos, dado conocimientos, valores, cultura, responsabilidad, porque compartimos el mundo, así como
compartimos toda la cultura en que vivimos. Por tanto, creo que es necesario asumir el pensamiento complejo para abrir nuevos cauces, nuevos caminos a la educación. Así es. O sea que necesitamos del pensamiento complejo y en ese sentido podemos decir que tenemos toda una bibliografía amplia y tenemos las condiciones necesarias en nuestra universidad para desarrollar esto. Incluso hemos hablado con el rector en una ocasión y hay hay muchas posibilidades de que el pensamiento complejo se imparta, o sea, se dé como una asignatura y si no como una asignatura, en distintos espacios que crea la universidad para que se siga profundizando en el pensamiento complejo. No obstante eso, nuestros profesores tienen conocimiento profundo de pensamiento complejo, tanto los que se gradúan y después que terminan el doctorado y después pasan a ser profesores nuestros, como en general. O sea que nuestra universidad está al día en esa exigencia mundial, cambiar en esa pugna de paradigma, cambiar la mentalidad, reformar el pensamiento y pasar al pensamiento complejo. Y es por eso que en la siguiente sesión o en el siguiente encuentro entonces abordaremos, ¿verdad?, los 7 saberes de Edgar Morin que nos resultan fundamentales.